¿Para ahora o para...? Buenos días. Es una gran satisfacción inaugurar las actividades académicas de la cuarta edición ya del Diploma de Alta Especialización en Transformación Digital y Legal Tech de la Escuela. Agradezco a todos ustedes, tanto los que nos acompañáis aquí esta mañana como los que nos seguís telemáticamente, vuestra presencia en este acto. Y es un verdadero lujo contar con este plantel de profesionales y referentes que se dedican verdaderamente a hacer Legal Tech. El objetivo de la sesión es analizar el estado del arte en 2022 con especial atención a las asesorías jurídicas y a los despachos. Antes de presentar a cada uno de los ponentes y darles paso, me gustaría dedicar unos breves minutos a explicar el sentido y el concepto de la Legal Tech, de la tecnología legal. He dividido mi breve intervención en 4 partes: qué es la Legal Tech, 2 razones de su éxito, 3 modalidades, 4 conclusiones. Legal Tech es una combinación de los términos servicios jurídicos y tecnología y significa tecnología jurídica. Es decir, supone la adopción de tecnología y software innovadores para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos. En definitiva, cubre aplicaciones, herramientas y plataformas desarrolladas específicamente para el sector legal. ¿Cuáles son las razones de su éxito? Si bien tenemos herramientas Legal Tech desde hace varias décadas, por ejemplo, las bases de datos de jurisprudencia y legislación que todos usamos, hoy nos encontramos en una nueva fase. Esta fase ha sido posible gracias a la generalización de la inteligencia artificial. Como todos sabemos, la inteligencia artificial es objeto de muchísima pasión, de muchísimos debates que comienzan ya sobre el propio concepto, porque en realidad la inteligencia artificial es un supraconcepto que cubre muchas tecnologías. Esta amalgama de tecnologías, como digo, ha estimulado muchísimos debates y también hay que señalar que fuera del mundo jurídico estos debates, a veces sostenidos por algunos académicos despistados y por algunos ciudadanos, expresan preocupaciones y posibilidades que no son factibles con lo que hoy nos ofrece la inteligencia artificial o lo que con seguridad podemos decir que nos va a ofrecer en un futuro, sino más bien en conjeturas o en presentimientos. La inteligencia artificial básicamente la podemos agrupar en 2 direcciones. Una primera dirección que está basada en el conocimiento. Esta dirección de la inteligencia artificial proviene de los años 80 de los sistemas expertos. Lo que hace es codificar el conocimiento de expertos humanos y de documentos y lo organiza con motores de inferencia, sistemas ontológicos, etcétera, para ofrecernos un algoritmo que puede responder y va a solucionar casos concretos, aplicaciones específicas. Esta tecnología es, por ejemplo, la que hace posible los buscadores jurídicos. Y después tenemos el otro enfoque, el enfoque basado en datos, el denominado aprendizaje automático, el famoso Machine Learning. Aquí lo que se hace es trabajar con datos, extraer la información de estos ejemplos o de la experiencia del uso y a partir de ellos obtener predicciones para el futuro. En esta dirección del Machine Learning no hay una conceptualización del conocimiento como en la dirección anterior y estos modelos del Machine Learning utilizan predicciones, no causalidad. Solo han sido recientemente viables gracias a la enorme cantidad de datos que nos ha permitido compartir Internet y sobre todo también gracias a las capacidades de computación en la nube. Ahora bien, es verdad que los proyectos y las aplicaciones más ambiciosas y más potentes de inteligencia artificial usan herramientas y tecnologías de los 2 enfoques. Podemos decir que la inteligencia artificial está en auge e incluso en algunos aspectos, en algunos sectores, es imprescindible.
Por ejemplo, los antivirus no pueden funcionar sin la inteligencia artificial, ni tampoco los smartphones. Si quitásemos de nuestros teléfonos móviles el chip que procesa las funciones de inteligencia artificial, no lo podríamos desbloquear porque no funcionaría el reconocimiento facial. ¿Y cuál es la razón de su auge? ¿Por qué estamos hablando hoy, en 2022, de la inteligencia artificial, cuando es verdad que es una tecnología que lleva décadas en uso? El hito se produce en el año 2015, cuando Google decide abrir su plataforma de inteligencia artificial y convertirla en una herramienta de código abierto. Este movimiento audaz de Google es imitado por los grandes gigantes tecnológicos de Internet, de tal manera que Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera, todos nos ofrecen y todos podemos utilizar sus sistemas, sus plataformas de inteligencia artificial. Incluso sin saber programar. Sí, sin saber programar. ¿Quiénes de ustedes manejan Excel? Todos, ¿no? Bueno, pues desde Excel, con un conector, es posible hacer operaciones de inteligencia artificial, para que vean el estado de la tecnología. Y sobre esta base se está desarrollando el ecosistema de aplicaciones LegalTech, la tercera parte de mi intervención. Según el grado de sofisticación tecnológica y según, en particular, el nivel de utilización de la inteligencia artificial, podemos distinguir 8 grandes categorías de herramientas LegalTech que desarrolla con gran profusión la guía LegalTech de Derecho Práctico. Primero tenemos las herramientas para que un profesional o un despacho lleven a cabo la gestión de sus clientes, de sus asuntos o de la minutación. Después, en segundo lugar, tenemos los servicios de asesoramiento legal automatizado, que permiten que los ciudadanos directamente puedan obtener respuesta a dudas legales o tramitar reclamaciones sencillas, tanto ante la Administración como ante los propios tribunales. En tercer lugar, tenemos los marketplaces jurídicos, las plataformas en las que el profesional se da a conocer y el ciudadano puede elegir al abogado, al procurador o al notario que mejor le convenga, por cercanía, por especialización, por precio, etcétera. Y aquí también los usuarios valoran la experiencia de uso, valoran cómo ha sido el servicio que han recibido. En cuarto lugar, tenemos las empresas de externalización del trabajo jurídico, que fundamentalmente son utilizadas por despachos de abogados o asesorías jurídicas. En quinto lugar, tenemos las herramientas de automatización documental para generar, por ejemplo, automáticamente contratos. En sexto lugar, tenemos las herramientas de e-discovery y revisión documental que analizan en segundos millones de documentos, lo que antes llevaba semanas de trabajo de los juniors. En séptimo lugar, tenemos las herramientas de análisis predictivo de casos. Con el uso de la inteligencia artificial y el estudio de las decisiones administrativas y judiciales recaídas, van a predecir la tasa de éxito de nuevos pleitos, entre otras cosas. Y por último, en octavo lugar, tenemos los servicios online para fomentar y permitir el aprendizaje y la formación jurídica. Aquí, por ejemplo, se incluyen los metaversos para simular juicios o reuniones con clientes. Voy concluyendo ya. Estimo que la LegalTech persigue los siguientes objetivos. 1, incorporar herramientas tecnológicas, fundamentalmente la inteligencia artificial. 2, gestionar y automatizar ciertas tareas y funciones. Y tercero, transformar la forma y el modo en el que se ofrecen y se prestan todos los servicios jurídicos, no solo la abogacía. Sobre su impacto, voy a concluir con una anécdota personal que nos permitirá calibrar qué debemos hacer y qué nos puede suceder si damos la espalda a las herramientas LegalTech. Yo soy un apasionado de la tecnología, aprendí muy joven a programar, con 9 años, y en el año 92, con 11 años, fundé una empresa de software que sigue viva en la actualidad. Por aquel entonces, a principios de los 90, cuando ofrecías a una empresa la instalación de un ordenador y de un programa de gestión, algunas decían, esto es muy caro, vamos a esperar a que llegue el siguiente modelo que bajará de precio al año que viene. Pues, al año que viene, el nuevo modelo descatalogaba al anterior, el precio seguía siendo el mismo y la empresa no lo compraba. Con lo cual, seguía gestionando sus procesos de contabilidad, de facturación o de almacén en papel. Y al poco tiempo,
Estas empresas que daban la espalda a la informática bien perdían cuota de mercado o bien desaparecían. Mi primer cliente en el año 1990, con 9 años, me compró el programa de facturación que había lanzado al mercado. Cuando yo sorprendido, porque había conseguido que lo distribuyesen una revista con el CD-ROM que acompañaban entonces a los números, en el año 90 no había internet y el software se distribuía, entre otros canales, con las revistas de informática, le pregunté sorprendido, bueno, ¿y por qué has elegido mi programa frente a otros muy consolidados como el entonces Factura Plus? Y me dio 2 razones. Me dijo, primero, por la sencillez de uso, y 2, porque has incorporado un módulo de mailing para hacer cartas automáticas y yo quiero enviar a todos mis clientes el día de sus cumpleaños una felicitación con una carta y un pequeño obsequio. Bueno, una vez que dejamos el sistema funcionando, al poco tiempo recibo una llamada y me dice, bueno, quiero personalizar los tickets de venta. Entonces, quiero que cuando se imprima el ticket dé las gracias con el nombre del cliente. Muchas gracias, don Moisés, muchas gracias, doña Laura, por su confianza. La siguiente llamada fue para comprarme más licencias porque había abierto más negocios. Después formó una cadena y quería tener centralizada en la central, no en tiempo real porque no había internet entonces, en el año 91, pero sí quería tener con cierta periodicidad, tener controlado los stocks para evitar que se quedase sin productos y también quería saber si tenía locales, por ejemplo, con mucha lista de espera y otros con personas con muchas horas libres. Y así, al cabo de los años, un día me llamó para despedirse, diciéndome que había vendido el negocio, que se jubilaba y que me agradecía todo el esfuerzo y toda la ayuda que le había brindado en la consolidación de su negocio, la tecnología. Pues bien, al final de la sesión, con lo que ahora van a compartir mis compañeros de mesa y luego después tendremos ocasión de hablar en el coloquio, les invito a preguntarse qué actitud quieren tomar ante la tecnología LegalTech. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, doy la palabra a Sara Molina, que es Senior Legal Manager en Deloitte Legal, es miembro de la Asociación Women in Legal World y es docente en muchísimos programas, incluyendo nuestro diploma de la escuela. Sara nos va a hablar cómo diseñar un modelo operativo de LegalTech y cómo está impactando en las asesorías jurídicas. Sara, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica y muchísimas gracias a Moisés. Quizá el reto de esta mañana es hablar después de una persona tan brillante como él, ¿no? Después de este discurso tan estupendo. Y muchísimas gracias a mis compañeros de mesa. Cuando nos planteamos un poco cómo podíamos aportar desde el punto de vista con 10 minutos que fuera práctico y que os pudiera ser útil, yo pensaba, resumiendo un poco lo que decía Moisés, actualmente dentro de las asesorías jurídicas la tecnología nosotros la utilizamos para 2 cosas. Uno, para cambiar el servicio o para modificar el servicio prestado. Eso bien se puede utilizar bien o para la prestación de servicios como secretarías, para temas de litigación masiva que una asesoría pues no puede asumir y saca fuera. Y 2, para la transformación de la propia organización, del modelo operativo del que también citaba Moisés, ¿no? Existen muchísimos modelos de madurez para entender cuál es el modelo operativo adecuado. Tenemos disponible online, tenéis los de la CC, tenéis el modelo de Deloitte también está online. Y tendemos muchas veces a pensar que esos modelos de madurez, los que estamos en un primer paso, parece que estamos, o sea, que son asesorías jurídicas que están más atrasadas. Bueno, pues mi afirmación, que dista mucho igual del brilli o de hablar de lo estupendo que es la inteligencia artificial, que lo es, parte un poco de pensar que no todas las organizaciones tienen que tener todas las herramientas tecnológicas ni tienen que tener los últimos avances. De hecho, uno de los retos que nos encontramos muchas veces en el trabajo y recientemente nos pasaba es que nos pedía una asesoría jurídica que estaba oyendo hablar mucho del CLM, de la parte de gestión del ciclo y vida del contrato, que es una de las tendencias de este año, y no tenían un gestor documental previo, ¿no? Entonces, hay un tema que creo que es importante y es que cuando vamos a implantar una tecnología, entender su modelo operativo es importantísimo, pero todavía más el caso de uso concreto. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de caso de uso, no me refiero a gestión documental, no. Normalmente cuando se abarca un proyecto se hace o se realiza lo que denominamos, hay muchas maneras de abordarlo, ¿no? Un piloto. ¿Por qué?
porque testamos el área, testamos la herramienta, iteramos, que otro día me decía Laura, hay mucha gente que la palabra iterar le suena como más abstracta, ¿no? Una mejora continua con aportaciones del usuario y entregando valor, ¿no? Entonces, para nosotros, el modelo operativo en la asesoría jurídica, pero bueno, ya os digo que existen muchísimos modelos, es como una especie de pirámide, ¿vale? En la parte de arriba está el gobierno, es decir, cómo de posicionada está la asesoría jurídica, que es no solamente a quién reporta, sino en qué órganos de dirección. ¿Por qué? Porque uno de los problemas habituales, y Laura y yo tuvimos la oportunidad recientemente de compartirlo con otros compañeros en un encuentro en Nueva York, es el tema del presupuesto. O sea, esto es un tema que pasa siempre, ¿no? La petición de presupuesto por parte de asesorías jurídicas y la participación en la toma de decisiones. Entonces, afecta sobre el modelo operativo porque afecta sobre las decisiones. Una capa más abajo, pero no menos importante, está la definición y la prestación de los servicios, lo que denominamos la cartera. Cuando tú le preguntas a un abogado de empresa qué es lo que, qué servicio está prestando, básicamente te dice, hago lo mismo que hace 20 años, más toda la nueva normativa, protección de datos, bueno, ahora ya con el metaverso, no, pero bueno, ¿qué pasa? Que al final la carga de trabajo es mucho más grande, la especialización, pues muchas veces no se pueden tener todos los especialistas. Ayer estábamos justo, también Laura y yo, con Victoria del Consejo General, y ponía especial atención en esta parte de especialización en la abogacía y decía, claro, tú en una asesoría jurídica es un riesgo operativo gordo que tú estés llevando cosas que no estás especializado, ¿vale? Entonces, con esta cartera de servicios decidimos qué cosas se tienen que hacer y qué cosas tengo que dejar de hacer porque no me son eficientes, ¿no? No quiero decir la palabra esta de más por menos, pero al final consiste en eso. Y decir, ¿qué saco fuera de la cartera de servicios? Y lo que saco lo externalizo. Entonces, definimos una política de outsourcing que afecta sobre si utilizo una herramienta tecnológica propia o ajena para, pues, por ejemplo, la prestación del servicio de secretarías o para temas de litigación masiva, sobre todo en el sector bancario, etc. El paso siguiente lo podemos dividir en la capa propia de tecnología, que es la parte de procesos, personas y tecnología, ¿no? Que definen el modelo operativo plenamente. Os podría decir que la mayoría de la asesoría jurídica se encuentra en el punto de redefinición de los procesos, ¿no? Esto en UK fue una de las tendencias en los últimos informes que encontrábamos. El año pasado ya se habían revisado. Esa revisión de los procesos se está llevando a cabo por una búsqueda de eficiencia. Pero a mí me gusta siempre decir, ¿no? Los procesos los pintamos, la tecnología la compramos, pero las personas hay que trabajar con ellas, ¿no? Y son la parte de la ecuación más importante. Cuanto más madura es una organización, los proyectos que solemos desarrollar van más enfocados, me los preguntaba ayer, a personas o a parte de riesgos operativos, ¿no? Sin embargo, organizaciones con menos madurez tecnológica abordan, pero que también es la mayoría de la asesoría jurídica, abordan esta parte de procesos. Entonces, una vez que hemos hecho esta parte de reflexión, para entrar de lleno en la parte de tecnología, hay muchísimos proveedores de LegalTech. Bueno, tenéis la guía que además habla de ello. ¿Y cuál elijo? ¿No? Es uno de los problemas de tengo que ver todas las herramientas, tengo que probar todos. Y además hay una cosa muy graciosa y es que las empresas de LegalTech te dicen todas las bondades de esa herramienta, pero no te dicen las limitaciones y todas la tienen, ¿no? Entonces, hacer la parte de roadmap tecnológico define el modelo estratégico y define el modelo operativo de manera plena, ¿no? Entonces, aquí encontramos, hola Raquel, que me hace mucha ilusión que vengas. Aquí encontramos fundamentalmente este año, yo diría, dos implantaciones estrella, ¿no? La parte de CLM y las plataformas de ticketing jurídico. Me ha encantado lo que ha contado Moisés porque realmente, además de ser una eminencia, es un visionario, ¿no? Porque esas tenía algo de plataforma de ticketing, ¿no? Oye, quería registrar un poco y aunque fuera por medio de mail, quería utilizarlo, ¿no? Entonces, al final hay una cosa que yo sí que encuentro y es que sigue habiendo bastante resistencia. Recuerdo un proyecto en el que en el momento del grupo de trabajo dije, oye, este grupo tiene que venir la persona de IT. No entiendo por qué, es un proyecto de transformación. Entonces, ir de la mano de IT es fundamental. Y normalmente, no digo todo el mundo, pero pecamos de, como IT da servicio a negocio, yo soy una tercera pata, hay que tener una relación muy estrecha con IT, sobre todo por una cosa, porque los consultores hacemos muy buen trabajo, pero dentro de las casas
tenéis gente de tecnología súper buena y lo que hay que hacer, que para mí me parece súper interesante, es ver qué hay dentro de la casa. Muchas veces llegamos y ofrecemos hacer un mega desarrollo de software, de no sé qué. Internamente en la casa se tienen plataformas que se pueden adecuar o que son interesantes para cubrir los requerimientos de la propia asesoría jurídica, ¿no? Entonces, trabajar de la mano con IT creo que es fundamental. Y luego, yo creo que para mí la forma de entenderlo, y ahí os andará muchísimo más Laura, y creo que ya más o menos termina mi exposición para dar tiempo al coloquio, es la parte de centrarnos en el usuario, ¿vale? Entonces, en toda esa parte estratégica previa de plantear qué herramientas queremos, muchas veces se tiene un miedo a hablar con negocio y es un stakeholder necesario. O sea, es decir, si voy a implantar una herramienta para ser mejor, mejor compañero, mejor aliado de negocio, pero por si acaso en este grupo de trabajo no le meto por si mete a los stakeholders, mete a IT, mete a otros departamentos. Al final creo que esto va mucho de co-crear, va mucho de entender y trabajar con perfiles diferentes, que se habla mucho del sector de equipos multidisciplinares, pero pocas personas realmente saben lo que implica, sabe hacer, poner al centro del usuario, aterrizar el lenguaje, todo esto tan maravilloso del legal design que nos explicará Laura. Por concluir, y luego quedo abierta a cualquiera de las preguntas, definir el modelo madurez es como una especie de radiografía que nos ayudará a definir el modelo operativo y a tomar decisiones. Yo siempre recuerdo, digo, en mi vida pasada, antes de incorporarme a Deloitte, que recuerdo un socio de un despacho que me dijo: Sara, véndeme un proyecto de tecnología que te lo compro. Y le dije: ¿para qué? Si no tienes un para qué, reflexiona, pregunta a tu equipo y al final no va de implantar la última tecnología, sino la que nos ayude más. Sin más, doy la palabra al siguiente. Gracias. Muchas gracias, Sara. A continuación, doy la palabra a Loga Foquer, es CEO en LegalShake, es experta en Legal Tech, transformación digital, Legal Design Thinking y desarrollo de negocio. Loga también nos va a examinar y nos va a explicar el impacto real de aterrizarlo a problemas reales de los usuarios para sobrevivir también en este mundo de la transformación digital y también del exceso quizás de aplicaciones Legal Tech. Muchas gracias, Loga, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, primero, muchas gracias por pronunciar bien mi nombre y mi apellido. Eres de los pocos, o por no decir el único, que somos aquí el ala francesa de la mesa. Por alguna casualidad se ha dado así. Muchas gracias, es un placer venir aquí. Además, como cuando venimos aquí a dar clases en el DAER no teníamos ahí el privilegio de estar en este salón de actos, estamos en las aulas enfrente, así que se agradece. Lo segundo, muchísimas gracias a José María Fernández Comas y a Amanda, que no está aquí con nosotros hoy, por la elaboración de esta guía, ¿no? tan necesaria. Yo en otras vidas también, como Sara, he tenido unas cuantas, me ha tocado este trabajo de un poco censar y categorizar las herramientas Legal Tech, ¿no? Y es un trabajo, bueno, de hecho en las clases he hablado de las categorías hechas por Moisés, de las categorías hechas por José María, cada uno tenemos ahí una forma un poco distinta de compartimentar, ¿no? Estas herramientas y esto es también una cosa que es bastante cultural porque según los países vemos que se dan determinadas categorías, ¿no? Ha mencionado antes algunas Moisés, lo que desde luego puede dar bastante lugar a cierto mareo es a la cantidad, ¿no? La cantidad de herramientas y de hecho cada año, y entiendo que con la actualización de esta guía siempre toca a ver quién se ha fusionado, quién ha cerrado, quién ha abierto, quién ya no está operativo, quién ha dejado de estar en España. Es la cantidad ingente de herramientas, es a la vez muy estimulante, ¿no? Pero puede resultar un poco abrumador a primera vista. Entonces, creo que
como adelantaba Sara, lo más importante para huir un poco del bullicio que hay, ¿no? Y de un poco este fenómeno que parece que llevamos años y precipitados por el COVID también, de que hay que a toda costa estar usando tal o cual herramienta de moda, ¿no? Y da igual si la dejo en un cajón, lo que es importante al final es decir que estoy usando tal o cual. Realmente, gracias, entre comillas, al COVID, hemos salido un poco de esta fase, un poco de este fenómeno un poco de moda para aterrizarlo, ¿no? Entonces, mi percepción es que existen realmente 3 fases en las que se encuentran tanto despachos de abogados como asesorías jurídicas internas. La primera fase sería la fase de supervivencia que hemos superado, que sería en 2020-2021, ¿no? En lo que ha habido una adopción de tecnología de emergencia, ¿no? Que era, pues eso, el propósito era sobrevivir y sobre la marcha adaptarse a las nuevas problemáticas, al trabajo remoto, a los nuevos servicios, los nuevos problemas jurídicos que había que entender por resultado de la pandemia, los primeros juicios online y bueno, pues toda esta parte de evolución precipitada, ¿no? De emergencia de la tecnología. Ahora estamos en una segunda fase de 3. Ya no puedo hacer más futuróloga que 3 fases, ya bastante. Estaríamos en la segunda, en la que muchos se reconocen, que es un poco la fase de reparación, ¿no? Varios despachos se autodefinen como sí, estamos en esta fase de reparación. ¿Qué es esta fase? Realmente está habiendo una reflexión en las organizaciones de toda esta tecnología que se ha adoptado para sobrevivir, con qué nos quedamos, qué tiene sentido, qué dejamos de lado. Todo el mundo se está ahora dando cuenta de que no todo es tecnología y la importancia de las relaciones humanas, ¿no? Que está muy bien un Teams, pero que las personas somos realmente las que movemos todo esto, ¿no? Entonces hay un poco un ajuste ahí cultural, unas tomas de decisiones en los que de alguna forma las personas se sienten empoderadas por esta rápida capacidad de haber adoptado tecnología, ¿no? Existen abogados que antes de la pandemia decían, esto no es para mí, ¿no? Esto no va conmigo. Y al final sí que ahora dicen, oye, pues yo personalmente, profesionalmente lo he sabido hacer y nuestra organización, contra todo pronóstico, también lo ha conseguido hacer, ¿no? Entonces, hay este empoderamiento y estas ganas un poco de ir ahondando en, pues eso, ¿qué herramientas ahora, con un poco más tranquilidad que en la fase previa, vamos a ir adoptando, asentando yo creo que ahora está también muy encima de la mesa la parte de interoperabilidad, ¿no? Una vez ya conociendo, sabiendo todo lo que hay, vale, yo ya uso esto, entonces, ¿qué es lo que puedo usar? Que sea compatible, que vaya encima, que vaya debajo, y esto sería un poco el momento de ahora, ¿no? Esta fase de reparación. Y yo creo que a partir del año que viene o el siguiente, ya por fin llegaremos a esta tercera fase, que para mí es la más interesante, la más divertida, que una vez pasada esta reparación, este uso de tecnología, este uso de digital para paliar problemas que aún siguen siendo analógicos, esta tercera fase será la de innovación real, ¿no? Será cuando ya todos hayamos adoptado un pensamiento digital por defecto, ¿no? Ahí es cuando yo considero que existirá ya un modelo de transformación más radical, existirán nuevas organizaciones, nuevos servicios, nuevas profesionales y ya las organizaciones ya se regirán con metodologías y con una cultura de innovación que de momento aún no tenemos, ¿no? Cuando Sara hablaba antes de lo típico de los 3, está la tecnología, las plataformas y las personas, ¿no? Pues yo diría que esa época, esta fase de supervivencia sería la de la tecnología,
La segunda fase en la que nos encontramos es la de las plataformas, precisamente con esta situación de búsqueda de interoperabilidad, ¿no? De que se hablen los sistemas entre sí y que nosotros sigamos teniendo un papel en el medio. Y ya yendo hacia esta tercera fase de innovación será ahí el reino de las personas, ¿no? Que seremos quienes realmente transformemos y usemos las tecnologías y las plataformas para disrumpir, innovar y mejorar el sector jurídico. Con eso ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Loga. A continuación tiene la palabra Marjorie Collin, que es General Counsel, Compliance Officer y responsable de transformación digital en el grupo Accor. Ella nos explicará su experiencia personal y el estado del arte en las asesorías jurídicas. Muchísimas gracias y bienvenida. Sí, hola, buenos días. Gracias. También creo que es la primera vez que se dice cola y no colas, que en España, en teoría, así se dice. Muchas gracias. Bueno, es difícil pasar después de Sara y Laura, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo pues os voy a contar un poco la vida de la asesoría jurídica en la transformación y el intento de poner en marcha proyecto de LegalTech en la práctica, porque estamos, yo creo, todos de acuerdo entre abogados internos que la tecnología no tenemos opción, es lo que nos va a salvar de todos los problemas que hemos visto y que surgen de las crisis o los momentos de cambios, pues la internalización que han empezado con la crisis financiera, entonces el volumen de trabajo que es cada vez más grande, la complejidad normativa, la falta de recursos, el problema de retención de talento. Yo creo que, vamos, está clarísimo que tenemos que usar la tecnología. La cosa es cómo, ¿no? Es cómo subir para nosotros el Everest sin oxígeno, porque realmente lo que es hablar de LegalTech en una asesoría jurídica, pues como hemos visto, es más hablar de personas antes de tecnología, porque el impacto, a ver, hay impacto sobre, diría, la organización, los procesos y las personas, ¿no? Pero la organización porque, y como decía Sara, es muy importante diagnosticar la madurez de la asesoría jurídica, porque integrar LegalTech en la asesoría es empezar, que lo queramos o no, una parte de legal operations, ¿no? Una parte de evolución hacia la creación de puestos con distintos perfiles, no abogados, pero enfocados al soporte a abogados, como bueno, personas que se van a ocupar de gestionar esta tecnología en el futuro, porque pues no se puede poner una herramienta y decir después no hay que gestionarla, obviamente se tendrá que gestionar durante muchos años. También la parte de formación, porque los abogados internos pues hay que llegar a que entiendan estas herramientas, lo hablaremos después. Entonces todo esto empieza con una evolución que es solo el inicio y nos lleva a grandes cambios. Obviamente el impacto sobre los procesos, como lo explicó Sara, porque realmente la LegalTech queremos todos que sea una simplificación de nuestros procesos, una automatización, entonces hay que pues estudiarlo y sobre todo no queremos que después sea más tareas manuales, tareas administrativas, y como lo decía Laura, hay muchísimas soluciones de LegalTech. Hay muchos que nos damos cuenta que realmente en la práctica, cuando has empezado un piloto, pues te das cuenta que realmente va a ser 150 clics para llegar a firmar un contrato, y que nos venden pues que esto será una manera de controlar y automatizar la práctica del derecho, y realmente pues será solamente tareas más, ¿no?
o control. Yo creo que hay mucha equivocación en este plano. El control, la monitorización no es automatizar ni simplificar. Y entonces el impacto sobre las personas. Esto es verdad que ahora mismo, no sé, porque tal vez estamos, bueno, nosotros en Acorimbe estamos empezando. Yo creo que todas las asesorías jurídicas tienen proyecto de LegalTech que sea para productos de firma electrónica, de CLM, de gestión de contratos, de gestión de asuntos. Bueno, gestión de sociedades es algo más tradicional ya. Gestión documental, bueno, porque es importante como base. Pero claro, y se ve en las encuestas y por ejemplo, el informe Bloomberg, el nuevo sobre LegalOps y tecnología, pues que los frenos para adoptar la tecnología lo resumen, vamos, los 3 primeros puntos son muy, vamos, verdad, y no puedo decir otra cosa. La falta de conocimiento tecnológico y derecho digital por parte de los abogados internos depende también del tipo de negocio, ¿no? Pero en nuestro caso, porque tengo un compañero conmigo hoy, no puedo decir tonterías, es la parte pues hotelera, ¿no? y inmobiliaria. No somos tecnológicos de base, no somos Telefónica o bueno, los grandes IBM. Entonces empezamos con la tecnología y somos más bien usuarios como todos en el día a día de la tecnología, pero obviamente el derecho digital es muy importante conocerlo. Entonces hay una falta de conocimiento de derecho digital, hay una falta de conocimiento de los productos de LegalTech, porque pues nosotros lo estamos hablando todos los días, pero somos al final pocos, parece que es el buzz, pero realmente cuando vas en el terreno y explicas a tus compañeros los productos de LegalTech, pues hay una falta de conocimiento y hay una falta de tiempo para aprender, y esto es lo que realmente es nuestro problema principal, porque obviamente los abogados internos tienen ya mucho trabajo, tienen muchas prioridades del negocio. Obviamente va a ser la prioridad siempre contestar a nuestros clientes internos, y tenemos que añadir pues la capa de conocimiento tecnológico, conocimiento de las herramientas, y eso es un poco el bucle infernal, ¿no? Porque ya cuando empiezas a formar, pues necesitas tiempo, cuando empiezas a comunicar, necesitas tiempo. Y es para mí el impacto más importante sobre nuestro día a día, y hay que gestionarlo. Hay que pensar también que una asesoría jurídica no trabaja sola, obviamente, está integrada en una compañía, y las herramientas de LegalTech van a tener impacto sobre nuestros compañeros de otros departamentos, porque participan en algún momento en el proceso. Porque, por ejemplo, pues firma electrónica, ¿quién la va a usar? No solo los abogados internos, pero sino todos nuestros compañeros, porque necesitamos apoyo de informáticos. Entonces, hay un impacto sobre toda la empresa en realidad, no solo sobre la asesoría jurídica. Entonces es un impacto importante sobre personas que realmente, bueno, nosotros intentamos gestionar, incluyendo la gestión del cambio en cada proyecto desde el inicio, es decir, intentar medir estas acciones de cambio, pues la comunicación, ¿no? Que es fundamental. Tenemos que comunicar sobre todos los proyectos, sobre las personas impactadas, cómo va a impactar. Sabemos que hasta la comunicación es complicada a día de hoy, porque recibimos cuántos emails, cuántos podcasts o cuántas newsletters que no tenemos tiempo de leer.
Entonces es una problemática que intentamos resolver, pero yo creo que es como en la sociedad, no estamos infoxicados, yo creo. Y la problemática de la, pues de la formación, ¿no? Integrar en el día a día. Esta gestión de cambio es medir el impacto de cada una de estas acciones sobre pues, la asesoría jurídica o los otros departamentos para tener una visión de en qué momento vamos a pues, tocar los abogados internos o los compañeros y tener una visión de que no sea en el mismo tiempo en función del trabajo de cada uno, del volumen de trabajo. Y esto es fundamental porque sabemos que si no conseguimos realmente integrar en el día a día este impacto y no pues que nuestros compañeros digan pues no, me da igual, yo paso de este proyecto, sabemos que no se va a adoptar. Entonces realmente la adopción empieza en este momento de gestión de cambio que es fundamental. Realmente también yo creo que es importante gestionar el impacto de los proyectos, es decir, lo que llamamos esos famosos quick wins. También equilibrar entre proyectos que van a tener resultados positivos en nuestros compañeros rápidamente para no perderle en los proyectos muy grandes como los CLMs, por ejemplo, que tardan años. Yo creo que hay departamentos jurídicos que tardan 10 años y no han terminado. Y yo creo que no se termina nunca. Entonces es importante el tipo de proyectos, pues tener resultados positivos rápidamente en paralelo de proyectos mucho más grandes. Entonces nosotros, pues para terminar un poco lo que es un intento de pista de soluciones, porque cada asesoría jurídica tiene sus problemáticas. Hemos intentado, pues, con la gestión del cambio, definir prioridades, limitar el número de proyectos, porque todos los proyectos surgen de un proyecto, 1000 subproyectos en una empresa, porque no hemos pensado una cosa, tocamos otro compañero de otro departamento. Entonces, muy importante no lanzarse en lanzar todo lo que no tenemos en LegalTech para mañana. Y sobre todo yo creo que nos falta en asesoría jurídica, y está bien tener estos encuentros, es referentes, porque como decía Laura, hay un montón de soluciones, pero no sabemos lo que hacen las asesorías jurídicas, nuestros compañeros, qué funciona, qué no funciona, porque todavía yo creo que tenemos un poco de vergüenza de decir cuando no ha funcionado algo. Y realmente nos faltan estos referentes, diría, sociales, y había leído un artículo muy interesante, no es mi idea, que nos falta un poco la Kim Kardashian de la LegalTech, es decir, un referente social. Y cuando Kim Kardashian compra un bolso, pues hay un montón de personas comprando el mismo bolso. Y nosotros para LegalTech nos falta nuestra Kim Kardashian, y yo creo que está bien compartir estas experiencias entre nosotros para realmente avanzar más rápido e evitar errores que realmente cuestan mucho dinero y sobre todo tiempo, y desmotiva muchísimo a los abogados internos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Y por último, cierra esta primera parte de la sesión Jorge Velázquez, que es Chief Transformation and Innovation Officer en Legalitas. Precisamente Legalitas es una empresa LegalTech antes de la propia mediación del término. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Moisés. Lo único, gracias a todos vosotros y a los que estáis online por emplear este rato en estar escuchándonos, y gracias a la organización por invitarme. Lo primero, mira, voy a usar unos minutos. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? 10 minutos. Unos minutos en decir lo contento que estoy, y os voy a decir por qué. Yo llevo en el sector de la jurídico unos pocos meses. Todos mis años anteriores he estado en Sanitas, en el sector salud. Y decía yo a los médicos, digo, oye, seguro que solo hay un colectivo más impermeable a lo digital que vosotros, que serán los abogados. Y mira dónde he terminado. Pero estoy sorprendido para bien de lo que acabo de ver hoy aquí, que es mi primer evento en el sector legal. O sea, sorprendido de verdad y muy contento. O sea, cuando he oído a Moisés enumerar de forma sistémica, o sea,
esas tecnologías que hay, eso yo no lo he escuchado en ningún evento de salud. Escuchar a Sara decir, oye, que primero está lo que están los procesos, está la cultura que se lo come todo y solo después mira a ver la tecnología. Escuchar a Loga, que si leéis en LinkedIn, la empresa que ha fundado, en la que trabaja, dice a whole lot of shaking going on, algo así, ¿no? O sea, agitando aquí el mundo. Oigo a Marjorie diciendo que la tecnología nos va a salvar o el riesgo de digitalizar el caos, ¿no? Me pongo a informatizar mis procesos y termino haciendo ahí un caos. O sea, yo esto no me lo he encontrado en ningún foro de los de mi vida pasada. Así que enhorabuena al colectivo, enhorabuena a la organización, gracias compañeras. Estoy contentísimo, contentísimo. La pega es que, claro, han contado tantas cosas que tenía yo también en mi repertorio para venir aquí en plan innovador, que he rehecho mi discursillo un poco aquí en tiempo real, ¿no? Yo comparto de verdad al 100% lo que he escuchado hasta ahora y, si me permitís, pues voy a dar una vuelta de tuerca en una tangente por no repetir las cosas que han dicho mis compañeras. La verdad es que el sector salud no se diferencia tanto de este en el que acabo de entrar. Los profesionales de ambos sectores escriben textos que los legos no entendemos en absoluto. En ambos casos nos metemos en procesos en los que vamos los legos con los dedos cruzados porque vamos, no sabemos, esperemos que todo salga bien, no sabemos por qué sí y por qué no, y otra gran cantidad de similitudes. Y si preguntásemos a cualquiera qué es la transformación digital, o llamémoslo como queramos, cada uno tendríamos una definición, ¿de acuerdo? Yo os voy a contar la mía, no pretendo sentar cátedra, pues una más que ayuda a definir todo esto. Importante definir en qué ámbito nos centramos. No es lo mismo si hablamos de la administración de justicia, de la administración pública, que de un despacho, que de asesoría o otros ámbitos que pudiera un colegio, otros ámbitos que pudieran darse. ¿De acuerdo? Es importante. En nuestro caso, pues es Legalitas, que tiene una naturaleza a lo mejor un poco distinta a solo un despacho o otra serie de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una Legal Tech? ¿Qué es la transformación digital? Yo lo llamo convertirte en una empresa del siglo XXI, ¿de acuerdo? Y como han dicho mis compañeras, la tecnología va al final. Es importante, ¿de acuerdo? Y Moisés ha enumerado una serie de cosas que sin duda alguna van a transformarlo. Pero va al final, va al final. Antes está lo que han comentado mis compañeras. ¿Y qué me gustaría aportar a mí nuevo que a lo mejor no se ha comentado de forma muy explícita? A ver, la transformación digital, convertirte en una empresa del siglo XXI es mirar ahí fuera, ver esa sociedad que se comporta de una manera distinta, que consume de una manera distinta, que está esperando servicios de una manera distinta y que, curiosamente, cuando somos sociedad, somos usuarios, lo queremos todo consumir everywhere, at any time, sin sorpresas, sin lealtad, sin letra pequeña, simple, sencillo, cómodo, con alta experiencia de usuario. Y eso pedimos a todo lo que consumimos. Cuando vamos a nuestro trabajo, curiosamente, nos embota la tradición de nuestro trabajo y somos incapaces de impulsar todas estas cosas que demandamos a otros servicios al nuestro propio. Todas estas empresas del siglo XXI que ponemos siempre como ejemplo de disruptoras, Google, Amazon, Spotify, etcétera, más allá de la tecnología, que no necesariamente es muy disruptiva, lo que tienen en común es que miran cómo es eso que está demandando la sociedad, cómo quieren consumir. Después crean sus procesos, como decían, para poder hacerlo y finalmente ponen la tecnología para que todo sea más liviano y canales digitales para llegar a mis clientes o a mis usuarios. Pero antes de todo está plantearse eso. Entonces, si cogemos, hay muchos mecanismos para plantearse eso. Si cogemos, por ejemplo, la rueda del quién, dónde, cuándo, cómo, pues veremos que a lo mejor estamos proveyendo, no sé si la palabra está bien dicha, los servicios jurídicos exactamente, seguramente de la misma manera que se hacía hace 100 años, con ordenadores, pero parecido. En medicina pasa algo muy parecido, ¿de acuerdo? Es así. ¿Quién es el protagonista en el servicio de asesoría jurídica o de servicios jurídicos? El cliente, creo que no. Como os he dicho, igual que en medicina, tú lego en esto, vas cruzando los dedos esperando que todo esté saliendo bien, no tienes ni idea, no eres el protagonista en absoluto. Igual que si te dan un informe médico que te dice pulso permeable sin presencia de petequias, y dices, madre, ¿qué pasa aquí? Pues lo mismo sentimos los que no somos abogados cuando leemos un documento. Entonces, darle la vuelta y convertir el protagonista al usuario o al cliente es importante y ese es el éxito de las empresas del siglo XXI. El dónde se proveen los servicios jurídicos. Pues tengo que ir a un despacho, tengo que acudir a un juzgado, tengo que... El primero que sea capaz de dar el concepto de everywhere, en cualquier lugar, ¿no? Trae tu cuerpo solo presencialmente cuando sea necesario, pues será alguien que disrumpa en el mercado. El cuándo, bueno, al igual que en medicina, que voy al médico cuando creo que tengo un problema, igual es ya demasiado tarde, yo acudo a recibir servicios jurídicos cuando ya es demasiado tarde. Tengo una demanda, tengo un problema o a ver cómo sacamos esto adelante. ¿Sería posible hacer
servicios legales predictivos, preventivos, etcétera, de forma que yo esté tranquilo porque sé que se está anticipando alguien por mí a posibles cosas que pudieran ocurrir a mi alrededor. Pues si alguien es capaz de hacer eso, seguramente disrumpa en el mercado. ¿Y el cómo? Bueno, pues a todos nos gusta que los servicios que recibimos sean personalizados en función de mi coyuntura, de toda mi vida, de mi cotidianía, etcétera, que serán distintos a los de al lado. Pues mira, en el sector hoteles, que están por ahí representados, lo tienen muy claro. Yo llego a una habitación que sé que no he estrenado, pero en ningún momento se me pasa por la cabeza que hace 20 minutos allí había otra persona, porque saben crear esa sensación de toda la organización está para ayudarme a mí. ¿Somos capaces nosotros de dar esa experiencia de usuario para que la gente, más allá de temor, tenga una experiencia wow? Estupendo. Y todo esto ayudará. Incluso llegará un momento en el que los grandes nombres de los bufetes no solo vengan por tener apellidos clásicos y rimbombantes que poner con un and y un tal, sino por lo que opinen sus usuarios. Hubo una época en la que para elegir hotel veíamos el número de estrellas. Tenía que venir un tercero que homologaba ese hotel. Y como eso muchas cosas. Ahora no. Ahora entramos ahí a ver nuestros iguales qué opinan de ese hotel. Y en función de eso elegimos si lo cogemos o no. Posiblemente llegue también, o seguramente llegue también, este movimiento social que entre iguales vamos decidiendo quiénes son y quiénes no son esos abogados, esos bufetes, esos despachos que realmente nos interesa ir. Es decir, hay una sociedad ahí fuera que, queramos o no, está cambiando y que aceptará al primero que cambie con ella. Y ojo, insisto, somos conscientes cuando somos sociedad. ¿Por qué no somos conscientes cuando somos profesionales de esa transformación? Y ese creo que es el kit de todo ello. De hecho, comentaba antes Moisés la cantidad de tecnologías que están saliendo, y es verdad. Si queréis, hacemos especial foco en la inteligencia artificial, que él también ha puesto especial hincapié. Sin duda alguna es la tecnología que más ha cambiado, está cambiando y va a cambiar nuestras vidas en cualquier ámbito de todas las que hay. Sin duda, no somos conscientes muchas veces de que está ahí, pero está. Y también puede ayudarnos a nosotros en todo esto que estaba comentando, en cómo crear una nueva forma de acercarnos, un nuevo servicio, una nueva forma de proveer los servicios jurídicos. Con la inteligencia artificial podemos buscar en textos, podemos hacer reconocimiento del lenguaje natural, incluso generar voz, entender la voz. Esto nos permite, hombre, si somos un pequeño despacho o un profesional independiente que tiene 15, 20 casos, no sé, 30 en paralelo, pues igual no le puede sacar excesivo partido a esto. Pero si realmente alguien tiene la intención o las ganas de crecer exponencialmente como empresa, necesita de estas tecnologías, ¿de acuerdo? Si queremos ser ambiciosos, si queremos ser el Amazon de los servicios legales, sálvase la distancia, ¿de acuerdo? Entre una cosa y otra, necesitamos sí o sí estas tecnologías. Incluso si no quisiéramos serlo, para lo que han comentado de automatizar procesos, también nos van a servir. Pongo algún ejemplo. En nuestro caso, Legalitas, que además de un despacho de abogados o derivar miles y miles de casos a despachos de abogados de toda España de nuestros clientes, además de una asesoría jurídica, hemos dado el paso LegalTech, comentaba Moisés, igual antes del término, porque el concepto este de everywhere at any time o los servicios jurídicos preventivos, pues lo llevamos en el ADN. Cuando se fundó la tecnología era telefonía. Ahora hay otras, pero es así, es decir, tenemos una atención inmensa telefónica a cientos de miles de clientes, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa que necesiten. Si yo quiero seguir creciendo exponencialmente, eso significa tener millones de clientes a los que atender sin necesariamente crecer en recursos humanos en mi back office, tengo que meter inteligencia artificial y automatizar mis procesos, ¿de acuerdo? Para atenderles, para escucharles. La inteligencia artificial es capaz de escucharnos un discurso y saber si esto es un tema procesal, si esto es un tema laboral, si esto es un tema cual, despachar ya los servicios y tal. ¿Lo puede hacer? Lo hace. Sí, otra cosa es que hasta ahora no lo hayamos visto, pero es así. Además, la inteligencia artificial no se programa con programadores como antiguamente. La inteligencia artificial aprende, hay que enseñarla, con sus pros y sus contras, pero aprende igual que un ser humano, aunque os suene raro, con los sesgos que pueda tener al aprender y con el todo. Eso significa que si somos capaces de entrenar en nuestro ámbito concreto, en nuestro negocio concreto, una inteligencia artificial que nos ayude, tendremos una ventaja competitiva que nuestros competidores no pueden ir ahora donde Indra, donde Accenture, donde Everis y decirle, ponme un kilo de esto, como comentaba Sara, decía, ponme un kilo de tecnología. No pueden, porque hay que entrenarla, hay que programarla, hay que entrenarla, hay que hacerla aprender para tu caso concreto. Y eso hace que ahora estas empresas que empiezan a utilizar la tecnología
despeguen exponencialmente frente a sus competidores. Es muy importante. Comentaba también el hacer predicciones o hacer tendencia o esa experiencia de usuario que os comentaba yo. En el momento en el que un cliente contacta conmigo por teléfono, como siempre, por un chatbot, por una app, por Alexa, que cada vez está más extendido en los hogares, por cualquier canal digital, por WhatsApp, por cualquier canal que yo quiera crear, yo en tiempo real tengo que ir a recoger toda la información de contexto que yo tenga de esta persona para actuar en consecuencia, que es lo que hace Amazon al final. En cuanto entro y dice, te oferto esto. ¿Para qué? Pues para darle esa experiencia de usuario. Mira, ya sé qué casos tiene abiertos, sé qué tal. No le voy a hacer perder el tiempo, le mando directamente al despacho porque sé que me está llamando por esto, si no tal. Miles de cosas que podemos hacer para hacer que nuestro servicio sea cada vez mejor, que la experiencia de usuario sea cada vez mejor. He comentado el tema de los canales digitales, pero también es importante. Si por lo que fuere vemos que no es el momento de meternos en inteligencias artificiales, Dios mío, ¿qué es eso? Sí que creo que los canales digitales, hombre, como usuarios los usamos. ¿Quién no usa WhatsApp o Telegram? ¿Quién no usa redes sociales? Seguro que más de uno de los que estamos aquí tiene un Alexa, un Google Home o utiliza Siri, un asistente virtual. Ya no hablo de la web y la app, que a ver cuándo dejamos de llamar a Internet nuevas tecnologías, que tiene ya 20 y tantos años. Pero es así. ¿Cuántos canales digitales tenemos creados para interactuar con nuestros clientes o potenciales clientes para que nos conozcan y nos contacten? Y cada uno el que elija. Yo quiero por WhatsApp, yo quiero por teléfono, yo quiero por vídeo, quiero verle la cara a la persona. Eso no es difícil crearlo. Eso sí que es una tecnología que ya está ahí, está madura y podemos crear una nueva forma de llegar, de contactar y de proveer el servicio a nuestros clientes. Y si queréis voy a concluir por ya no consumir más tiempo, que para mí 10 minutos es tiempo cuántico. A mí me das un micrófono, me vengo arriba y puedo estar horas hablando. Una de las cosas que me ha sorprendido, y cierro con esta, es que has mencionado el metaverso. O sea, alucinante. Increíble. La mayoría de la gente no sabe ni ahí fuera ni que existe eso. Y seguramente termine siendo el lugar donde la mayoría de la gente termine realizando todas sus tareas. Ahora nos movemos mucho en las redes sociales y no os digo las generaciones que vienen detrás. Eso ya ni os cuento, ya lo sabéis vosotros mejor que yo. Sea donde terminemos yendo a comprar algo, a consumir algo, ya no será el típico marketplace, típico Amazon, así de una web, no. Iremos a ese metaverso a conocer gente. El Tinder estará ahí en el metaverso. Entonces, ¿ponemos nuestros servicios, nuestras asesorías jurídicas, nuestros despachos en el metaverso? Pues oye, es una cosa que es incipiente, ahí está. Espero que dentro de 10 años no estemos hablando de esto como algo que pudiera ser, sino algo que efectivamente todos tenemos nuestras puertas abiertas en el metaverso. Y con esto concluyo. Me encantaría hablar de 1000 cosas más, pero se me iría mucho el tiempo. 1000 gracias a todos otra vez por estar aquí y gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Jorge, y por supuesto felicitar a los compañeros de mesa que me han precedido en el uso de la palabra por esa exposición de altísimo valor añadido, exponiendo el estado real, compartiendo experiencias y no diciendo cosas más fantásticas como el abogado robot y otras historias. Sí me gustaría cerrar esta primera parte, antes de dar paso al coloquio, poniendo en valor la guía LegalTech de Derecho Práctico. Decía Marjorie, no tenemos una Kim Kardashian. Bueno, es verdad, pero tenemos herramientas como es esta, en esta guía que tiene ya varios años y que se actualiza anualmente. Todo el equipo encabezado por José María Comas analiza todas las aplicaciones LegalTech y nos hace una review, nos hace una revisión, con lo cual tenemos ya un primer punto de partida muy valioso para saber el estado del arte, para saber qué nos ofrece el mercado, para saber qué aplicaciones, qué soluciones nos pueden ayudar según nuestro perfil, según nuestra organización y según nuestro sector. Tienen más información en la página de Derecho Práctico y está disponible tanto en ebook en formato gratuito en la web como en formato papel editado por Editorial Reus. Y con esto inauguramos la segunda fase de la sesión. Damos paso al coloquio. Primero, no sé si alguno de los presentes quiere hacernos alguna pregunta. Seguro que alguno, además veo aquí abogados muy cualificados en la materia, que nos quiere aportar, preguntar o rebatir algo de lo que hemos dicho. Mientras Raquel se piensa su pregunta, porque está poniendo cara de que va a preguntar. Yo no me creo que nadie no tenga el típico comentario de decir la inteligencia artificial, los riesgos y tal. Seguro, la privacidad. Un momento que te van a dejar un micrófono.
Se me oye, ¿no? Sí. Empecemos por el final, el metaverso que anunciaba Jorge. Bueno, se habla mucho, pero hablando de aplicaciones prácticas, me gustaría preguntarte a ti, desde el punto de vista formativo, parece ser que es una de las aplicaciones que además están ya presentes. Por ejemplo, a varias plataformas que al menos dicen que son un metaverso educativo. ¿Cómo ves el futuro de la educación a nivel metaverso? Y luego también, Marjorie, desde México nos dijeron una empresa que están experimentando el metaverso en hoteles. En hoteles, ¿no? Realmente simulando una visita a ese hotel sin tener que ir ni a TripAdvisor, ni al mismo hotel y todo esto. Me pareció realmente muy, muy interesante. Parece algo como muy, muy susceptible de ese entorno que parece que está lejos, pero yo personalmente, sin hacernos demasiadas historias mentales, está más cerca de lo que pensamos. Muchísimas gracias. Bueno, muy brevemente, porque el metaverso nos trasladaría a otra sesión. De hecho, en la escuela tuvimos una sesión sobre esto y la tenéis disponible en el canal de YouTube. Vamos a ver, hoy en 2022 el metaverso no existe, punto. Existen metaversos. Estamos todavía en una fase de construcción en la que tenemos algunas experiencias de lo que va a ser el metaverso. Primero en los juegos y ahora efectivamente en educación. Hay universidades públicas y privadas españolas en Latinoamérica que están ya trabajando con la idea. Pero hoy en día tenemos metaversos, o sea, tenemos plataformas cerradas. Están empezando a definirse los estándares técnicos para construir los metaversos y todavía queda mucho por recorrer. Pero efectivamente esto pasa con todas las tecnologías, ¿no? De repente, en el corto plazo la sobreestimamos, decimos, bueno, esto, y luego nos desilusionamos y a medio plazo es donde está el problema. O sea, yo a medio plazo, efectivamente, el metaverso, no tengo una bola de futuro, ¿no? Pero sí que viendo la evolución pasada, podemos decir que el metaverso sea el nuevo Facebook, sea el nuevo escenario, sea el nuevo Internet y gran parte de las relaciones jurídicas, sociales, económicas se van a desarrollar ahí. Por lo tanto, hay que ser prudente en el estado actual como tecnología en construcción, pero no perder de vista porque en el medio plazo la evolución natural de las redes sociales, la versión 2.0 de Facebook, la versión 2.0 de Instagram o la versión 2.0 de TikTok es el metaverso. Y ya con esto no me quiero extender más. Marjorie, cuando quieras. A ver, bueno, primero no creo que consigamos dormir en el metaverso o los metaversos, nunca. Bueno, no sé, tal vez sí. Entonces, vamos, para hoteles veremos cómo evoluciona. Es verdad que a día de hoy, bueno, estamos seguros de que, a ver, será un negocio, no sabemos cuál. A día de hoy tenemos pues empresas hoteleras que lo usan como fidelización con los tokens y es más una herramienta marketing. También hay proyectos, yo creo que hay una o dos compañías que realmente han invertido en el metaverso comprando pues en Decentraland, ¿no? Una parcela de terreno para construir y ser propietario del edificio virtual, porque sabemos que, bueno, ya hay esta idea del primero que llega lo coge y después tú vas tarde, entonces hay como una carrera, algo que no sabemos a dónde va a ir, pero por el momento pues es más marketing que realmente una realidad, ¿no? Y además, pues lo que decía, para dormir en un hotel, pues todavía necesitamos lo físico y veremos cómo se desarrolla, pero hay proyectos muy, muy interesantes. Bueno, hay unos confidenciales, pero que se está moviendo porque tenemos que pues participar en ellos. Yo quería añadir una cosa, y es que el otro día hablando con la directora de asesoría jurídica, bueno, con Dirección de Asesoría Jurídica de Heineken, la propia asesoría jurídica no tiene un metaverso, pero como un poco herramienta han generado la primera cerveza Heineken en su metaverso de Heineken, ¿no? Entonces, la asesoría jurídica ha tenido que analizar ese nuevo paso que ha dado negocio, no la propia asesoría,
y acompañarle en eso, ¿no? Me resultó curioso porque no lo sabía y de hecho me dijo, pues la próxima vez que vamos y nos tomamos una cerveza en los metaversos, dije, mira, yo me tomo un café contigo cuando quieras. Pero bueno, que es algo para lo que, como decía Moisés, hay mucho recorrido y que es un tema que daría mucho para hablar, pero sí que esos abogados que tengan que prepararse con esas habilidades y esos conocimientos también son necesarios, ¿no? Para estar más cerca del negocio. A mí no me has preguntado, pero también quería añadir algo rápidamente. Yo le veo a nivel educativo el metaverso muchísimas posibilidades y quienes me hayan oído dar la lata con el design thinking y la primera fase, que es esa parte de empatizar, ¿no? Y de ponerse en la piel del usuario. Y eso que de hecho tanto decimos a los abogados y especialmente a los abogados de despacho, ¿no? De ponte en la piel, en los zapatos de tu cliente, ¿no? Pues a mí me parece que el metaverso de cara a eso nos va a dar otro nivel, otra capacidad de empatizar que ni nos imaginamos ahora, ¿no? Porque, bueno, en general la realidad virtual ya, sin llegar al metaverso, ya permite eso, ¿no? La semana pasada que estaba en Londres en una feria de esta de Legal Tech, de hecho nos pusieron ahí gafas, estábamos supuestamente saliendo de un ascensor, teníamos que andar sobre una madera, una plancha de madera sobre el vacío, ¿no? De 50 plantas. Y sabías de sobra que no era, o sea, tú te habías puesto las gafas, habías visto que la plancha estaba en el suelo, ¿no? La madera estaba en el suelo y que no. Y la mayoría de la gente no fue capaz de hacerlo, sabiendo dónde estaba, no fue capaz, ¿no? Entonces, yo creo que tendrá la capacidad de hacernos seguramente sentir lo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Muchas Ya gracias. me callo. Tenemos una pregunta en el chat para Jorge. Perdón. Bueno. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Laura. Venimos de Londres, nosotros estamos en el área de servicios y de tecnología. Les cuento que en mi experiencia personal, yo soy un abogado de Derecho Internacional, hice máster en Estados Unidos y ahora trabajo en Inglaterra con una compañía de Legal Tech. Y mi experiencia personal es la carrera alternativa de los abogados, ¿no? O sea, yo ejercí en Latinoamérica, luego ejercí en Estados Unidos. Estoy registrado con el SRA en el UK, pero mi carrera es alternativa. Yo trabajo con abogados, con firmas de abogados, tal como lo hace Deloitte, asesoro compañías cuando tienen investigaciones de auditoría con eDiscovery, y eso es prácticamente lo que yo hago directamente, y con la compañía que estoy ahorita tenemos nuestra propia tecnología. Me encuentro que soy un embajador de esta manera alternativa del derecho, y siento que ustedes estamos como que en esa misma, nos sentimos como una isla, ¿no? Llegamos a una firma de abogados y somos raros, somos distintos. Y la gente nos mira como que, ¿por qué no trabajas? Porque tú eres abogado. ¿Qué es eso? Explícame. Y es esa lucha, ¿no? Y siento que le estaba diciendo a Laura cuando la conocí online, que si mi trabajo en el Common Law todavía es de educación, con los dinosaurios en las firmas de decir, no quiero hacer cambios, en el civil law me parece aún más difícil porque el sistema de derechos no permite el uso el intercambio de evidencias cuando hay discovery. O sea, eso no existe. Y cuando le dice un abogado civil law que lo que es el discovery, se sienten ofendidos. Entonces siento que para ustedes es aún más difícil la experiencia que yo tengo, ¿no? Siento que ustedes son aún más fuertes que yo. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejos le ofrecen ustedes a estos nuevos abogados que están escuchando esta inmensa cantidad de información que ustedes están proporcionando y dicen, ¿y cómo yo fit in? ¿Sabes? ¿Cómo entro yo como sin experiencia en este nuevo mundo? ¿Cuál es esa carrera alternativa, ese career path alternativo que no va a ser necesariamente conseguir un trabajo en la mejor firma en Madrid? Eso sería el sueño de todos los abogados, pero quizás no todos lo van a hacer. Un consejo práctico que le podrían dar a esas personas que están viendo cómo fit in de acuerdo a su experiencia? No les voy a, ¿qué les parece? Quizás algo más personal, ¿no? Si me preguntas desde mi experiencia, si a mí me hubieran dicho cuando era pequeña cuál es tu sueño máximo en la vida, nunca hubiera pensado ser socia de una Big Four, ¿vale?
Y yo siempre digo que hay como una especie de hilo transparente que ahora parece tener sentido, pero que yo siempre me he sentido, y con Laura acompañada, que hace una chica como tú en un sitio como este. O sea, si has estudiado Derecho, ¿por qué te dedicas a estas cosas? Porque es así, es rara, ¿no? Que es un poco lo que decías. Creo que hay una cosa que no, de hecho, no me gustaría que sonara idealista, pero yo lo que me pasó es que yo empecé a trabajar en un despacho, primero estuve en el área mercantil, luego de laboral, me especialicé en aquellas nuevas tecnologías, trabajando en el área de IP, y a mí no me llenaba lo que hacía. Quería un algo más que no había estudiado en la carrera, del que nadie nos había hablado, que nadie nos había enseñado, y en ese algo más descubrí mi pasión por lo que hago, ¿no? Al principio fuera de este sector, trabajando, haciendo este tipo de procesos de consultoría en empresas grandes, pero no del sector, y luego trayéndolo. Entonces, creo que lo maravilloso es que al final, bueno, me queda mucho camino, ¿no? Pero que da igual aprovechar estas formaciones específicas, que yo siempre digo que la parte de formación para mí es la manera de devolver lo que no he recibido, ¿no? Y agradezco muchísimo a Moisés cuando cuenta con nosotros para el máster, porque me llena muchísimo. Entonces, creo que aprovechar, mi consejo sería: empápate no solamente de las formaciones regladas como esta, sino de encuentros con perfiles diferentes, escucha lo que está pasando fuera, porque muchas veces si no nos escuchamos solamente unos a otros, y disfruta y haz lo que te apasiona, porque a mí eso es lo que me ha hecho llegar donde estoy. No sé dónde terminará el viaje, pero por el camino he aprendido y he disfrutado muchísimo. Sí, si me permites, lo que has comentado, creo que tienes razón, y para que todo termine cambiando, que no será de un día para otro, creo que es muy importante que incluso en la formación reglada todo esto sean materias. Si terminan saliendo realmente profesionales que saben qué puede hacer tal tecnología, qué puede hacer esta otra, qué puede hacer esta otra, un porcentaje de ellos y de ellas, un gran porcentaje, o serán emprendedores que irán por el mundo tecnológico en el ámbito de lo jurídico, o irán a la administración y serán capaces de promover, empujar cambios, o tendrán un despacho y sabrán cómo poner en valor esas tecnologías para ser competitivos. Entonces, sí que creo que es importante, desconozco hasta qué punto se da, que en la formación reglada, esa que tienes que hacer para estar colegiado, te expliquen qué es todo esto, este mundo que está cambiando y está llegando, de la misma forma que te explican otras materias tradicionales. Es un reto que lanzo a la organización aquí. Bueno, para saber lo que nosotras opinamos, Sara y yo, sobre la educación legal tech, habrá que esperar a que salga la nueva edición del libro de Moisés en enero. Pero mientras tanto, mi consejo sería, más allá de, por supuesto, aprender y tener claro que siempre nos queda mucho más por aprender, fijarse en lo que está roto, ¿no? En lugar de mirar las cosas bonitas y las cosas que brillan, fijarse en lo que hay roto, que hay tantas cosas en la justicia, ¿no? Entonces, poniendo el foco en cualquiera de las cosas que estén rotas, intentando darle solución, yo creo que ahí el profesional encontrará su camino y de paso mejoraremos la justicia, ¿no? Bien, nos pregunta Carlos desde el chat, una pregunta dirigida a Jorge, destacando la importancia de los datos, señalando que fundamentalmente son los grandes despachos los que utilizan y explotan los datos. En este sentido nos pregunta cómo estáis explotando en Legalitas los datos y qué herramientas nos puedes comentar aquí. Vale, a ver, los datos, pues mira, el hecho, hay varias formas de abordarlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro planteamiento? Primero, estoy viendo allí detrás, ¿no?, esas estanterías llenas de libros que, como sabéis, están digitalizados hoy en día, pero digitalizado en sí mismo, bueno, hay ciertas herramientas de búsqueda que te pueden ayudar a ir más rápido a buscarlo, la jurisprudencia, etcétera. Si dispones de una inteligencia artificial debidamente entrenada que es capaz de identificar en tiempo real esos casos, esos elementos, esas partes de la ley, esos comentarios que a lo mejor están en otro código, en otra ley, en otro artículo, en otro apartado, referentes también a eso en lo que tú estás haciendo, y en tiempo real, cuando una persona está contactando contigo para contarte un caso o para revisar un caso o para preparar un caso,
es una herramienta de tremenda ayuda. Obviamente las inteligencias artificiales no están ni estarán colegiadas, no pueden tomar decisiones, pero sí que ayudan muchísimo a la hora de poner delante al profesional toda esa información para rápidamente preparar la mejor de las estrategias o tomar la mejor de las decisiones. Otra forma, si queréis, un poco más frívola, no sé si es la palabra, de utilizar el manejo masivo de datos es el de entrenamiento para la atención. O sea, a día de hoy nosotros tenemos muchas personas que están atendiendo al teléfono, atendiendo redes sociales, atendiendo WhatsApp, para entender cuál es la duda o el problema que está planteando el cliente. En función de eso, más o menos con su entendimiento, derivan a un despacho, derivan a un asesor o a lo que sea. Entrenar una inteligencia artificial con toda esa cantidad de datos, que hay cientos de miles de preguntas que tenemos almacenadas, entrenarla para que sea capaz de automáticamente tomar esas decisiones, pues nos da una capacidad de respuesta mucho mayor. Es decir, creo que cada empresa, en función de a qué se dedica y cuál es la cantidad de datos que tiene que ver cómo emplear estas tecnologías. He contado 2 casos, podríamos contar muchos más y creo que en cada uno de vosotros, si nos parásemos a ver a qué os dedicáis o qué hacéis, podríamos encontrar una aplicación. No sé si con estos 2 ejemplos le sirve a Carlos, se llamaba la persona. Quería decir, porque como ha dicho que hay, dependiendo de los casos y de las empresas, el uso de datos en la asesoría jurídica muchas veces se está utilizando para estar más cerca del negocio y poder realizar informes, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no ha solucionado la LegalTech, ¿no? Llega y dicen, yo quiero que me realicen un informe para subir a dirección. Bueno, hay que definir previamente cuáles son los KPIs, cuáles son. Entonces, no hay magia, sino que hay una parte estratégica, pero esos datos, y estoy pensando ahora mismo en un proyecto en el que se hizo una capa de control sobre una serie de servicios prestados. Lo que nos permitieron los datos analizados durante un año de la prestación del servicio es empezar a detectar o predecir ciertas tendencias en algún tipo de demandas, ¿no? Estoy hablando de una empresa y una asesoría jurídica que está cerca de consumo. Una de las cosas que pasa fundamentalmente es que empiezas a ver tendencias y etapas durante el año donde se pueden utilizar. Entonces, aquí las tecnologías más utilizadas, desde luego, es la automatización o los RPA con o sin inteligencia artificial, por poner el ejemplo. Sí, adelante. Un momentito por el micrófono. Es lo que está. El micrófono, un momentito, por favor. Hola, buenos días. No sé, no he podido leer la guía. Yo solo quería decir que desde el punto de vista de inteligencia artificial, esa caja negra que tanto se habla, ha explosionado en este último año, por así decirlo, nos está sorprendiendo a todos. En NLP, todos los modelos de lenguaje son públicos, te vas a Hugging Face y te bajas lo que quieras. Entonces, un poco para intentar quitar hierro al final, esto es gestión de proyectos, informática, pero con otra visión. O sea, lo que has estado hablando, Sara, es lo de toda la vida de Dios. O sea, los proyectos, gestión, personas, gestión del cambio, entender para qué se hacen las cosas. Entonces yo, independientemente de los productos, yo sí que animaría a las personas que estén interesadas y si tienen capacidad de llegar a gente especialista, hoy en día hay mucho fuera que se puede consumir. O sea, te puedes bajar modelos de NLP que te pueden hacer análisis de sentimiento así. Y no necesitas comprarte tampoco un producto, lo que sí necesitas son expertos en IA, claro, y esos pues son difíciles de conseguir. Pero me refiero que desde el punto de vista, bueno, felicitaros, creo que donde está la mayor dificultad que sirva para legal y sirva para cualquier empresa es pasar de texto a información. Y hoy en día, además con las transferencias de tecnologías o de inteligencias desde el punto de vista de visión, ¿no? De un DNI o un contrato, una partida de nacimiento, una herencia, lo que sea, a luego encima meterlo, conjuntarlo con el EP, pues se puede conseguir muchas eficiencias. Entonces, yo solo quería decir que al que esté interesado, que empiece, hay muchísima información ahí fuera, que empiece a ver, y esto está publicado, esto es open source. Otra cosa es que, claro, manejarlo y entender lo que hace, y luego la otra parte, como directivos de cualquier organización que estamos nosotros aquí, ya nos toca a nosotros lidiar con el cambio, gestionar a las personas, hacer proyectos holísticos, que vaya todo el mundo. ¿Por qué? Porque los problemas son complejos, en que está todo el mundo, etcétera. Pero eso ya es más gestión. Pero luego al final esto es
En lugar de tirar código, es pensar que los datos tienen tanta importancia como el código. Entonces, es cambiar un poco el chip, pero esto es como era la informática hace 15 años y ahora pues toca hacer otro tipo de proyectos con otras fases y nada, solamente agradeceros, que me parece muy, muy interesante la aportación, pero que, insisto, hay ahí fuera, todo está publicado, es open source y además sorprende con la velocidad con que se actualizan. Empiezas a desarrollar un producto y al cabo de 3 meses te das cuenta que tienes modelos en Hugging Face mejores. O sea, esto es una locura. Y nada más, muchas felicidades. Sí, si me permites, es cierto lo que dices, pero voy a aprovechar que has hecho una mención para... Acabo de conocer este libro, soy nuevo en el sector y me ha sorprendido, para bien, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un compendio tremendo de startups para empezar el Open Innovation, ¿no? Todo este tipo, coworking, etcétera. Una pregunta hago a la organización. ¿Este libro se vende? ¿Cómo se puede conseguir este libro? Que es fantástico. Está en papel en Editorial Reus y está en formato electrónico en derechopráctico.com. Muchas gracias. Haré promoción de él, me parece sorprendente, de verdad. Sí, tenemos otra pregunta. Un momentito que te pasen el micrófono, por favor. Gracias. Buenos días. Para empezar, felicitar al panel por tan interesante charla, además muy aterrizada, que yo creo que se agradece, sobre todo hablando de estos temas. Mi pregunta, para quien quiera comentarla, tiene que ver un poco con la dinámica del mercado. Yo leí la guía Legal Tech del año pasado. Yo sigo también las guías Legal Tech que se han hecho en Latinoamérica. Yo soy de Perú, entonces he visto la de Perú, he visto de los países vecinos. Y algo que noto, y me gustaría sus comentarios si tuvieran alguno, es que efectivamente, para empezar, pareciera haber más proveedores que mercado consumiendo. La escalabilidad parece ser bastante limitada en las empresas Legal Tech, incluso en aquellos segmentos que uno consideraría que son los de más consumo, como gestión de contratos, revisar las horas que pasan los abogados en el trabajo. Entonces, si tuvieran algún comentario, me gustaría saber sobre España o sobre Europa en general, si esto es una característica de este tipo de mercados, o estamos, como lo mencionaron, en una fase en la que todavía estamos esperando madurar para que aparezca un gran proveedor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un mercado enorme, tiene empresas Legal Tech como Ironclad que no escalaban ninguno de los países de la región. Entonces, si tuvieran un comentario, sería genial de su parte. Pues muy interesante este comentario, porque es verdad que, bueno, en Estados Unidos hace mucho tiempo que han empezado fusiones y consolidar el mercado, y tenemos todos los grandes, que sea Thomson Reuters, LexisNexis, vamos, consolidando las herramientas de Legal Tech, pero en América Latina siempre me sorprende mucho porque estáis muy avanzados. Yo creo que siempre decimos que es por necesidades, ¿no? Por las distancias, y entonces ya se ha adoptado herramientas de Legal Tech antes que en Europa. Y creo que es una experiencia que nosotros, por lo menos en nuestro grupo, intentamos aprovechar, porque es muy importante tener una experiencia ya interna de compañeros que lo han usado y tener su feedback. Y en Europa, pues estoy de acuerdo contigo, es un poco lo que decía Laura, es una competición enorme entre proveedores, y además lo que vemos es que no solo los proveedores especializados en Legal Tech te proponen herramientas de Legal Tech, sino que especialistas en tecnología financiera o informática también te proponen unos módulos que también podría servir para asesoría jurídica, ¿no? Entonces es una locura realmente distinguir entre las herramientas que van a servir de verdad a nivel práctico, o los que todavía están intentando comer mercado y que al final muchos también abandonan, ¿no? Y es muy característico a día de hoy en Europa este tipo de problemáticas, y también porque nosotros somos
pues, internacionales, es complicado también porque hay soluciones locales que no toman en cuenta pues tener abogados en distintos países, por ejemplo en Europa, con el problema de los idiomas. Entonces, sí, es un momento un poco complicado para elegir tecnología porque, bueno, dices, tal vez me voy a equivocar, mañana este proveedor no existe, ¿no? Sí, yo creo que también un poco según de dónde nacen los productos pasa una cosa u otra, ¿no? Lo que se hace, lo que nace en España, pues se suele intentar pues, trasladar a otros países de habla hispana, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay últimamente bastantes herramientas que se hacen en los estados, en los países bálticos, y ellos, por ejemplo, te dicen, yo es que no me planteo que sea nacional, no hay suficiente mercado, ¿no? Y entonces esas ya son herramientas que nacen como mínima, al menos europeas, y nacen con esta vocación. Yo creo que depende bastante. Luego vemos fusiones, en Francia ha habido algunas. Se está todavía, yo creo, consolidando el mercado. Están los grupos grandes que están intentando, que a mí me pone un poco nerviosa esto de intentar tener cautivo, ¿no? el cliente, así se quitan de problemas, de interoperabilidad, de todo eso, intentan ahí atraer al cliente y retenerle ahí para que todo lo tenga con ese mismo proveedor, ¿no? Entonces, pues habrá que ver un poco el tira floja entre pues, la demanda de mercado, lo que se ofrece, las asesorías jurídicas que a menudo se quejan de que no haya tanto que sea específico para ellos, ¿no? Y que se hace para despacho y luego se adapta para ellos, o tienen que tirar de tech que no sea legal tech. Yo creo que en los próximos años veremos evoluciones y cómo se va moviendo el mercado y se va consolidando. Yo solamente por añadir, me ha parecido súper interesante porque cuando estás haciendo un vendor selection o una selección de tecnología, hay muchas herramientas súper potentes que están en Estados Unidos, ¿no? Pero una de las cosas que analizas es la parte de riesgos por la parte de datos, lo primero, que no me voy a meter en ese jardín porque es un tema que ya excede, ¿no? Y que es la parte de derecho digital. Y luego hay una parte de atención de la implantación. Nos pasa muchas veces, por ejemplo, también ha habido un movimiento hace poco de Icertis que también se ha consolidado con otro para prestar de servicios de gestión de contratos, y una de las cosas que pasa es que cuando la asesoría jurídica está en España y resulta que el centro, cuando tienes cualquier duda, está en Estados Unidos o está en no sé dónde, los horarios lo que hacen es que la implantación muchas veces se hace muy tediosa. De hecho, recuerdo un caso específicamente que habían elegido una herramienta muy potente, por no dar nombres, y les había costado muchísimo la interlocución con el proveedor. Pero Ironclad, por ejemplo, es una herramienta súper potente, pero también te digo que no sé, o sea, yo creo que es una herramienta pensada para un tamaño de organizaciones que no son la pequeñita, y no nos engañemos, es verdad que hay asesorías jurídicas muy grandes, pero asesorías jurídicas de 1, 2 personas, 3, ¿no? Pero creo que va a haber muchos movimientos, como decía Laura, de consolidación y un poco de encontrar los puntos fuertes de cada uno de ellos. Gracias. Jorge, ¿quieres decir algo o ya concluimos? Bueno, ya que me invitas, ya te he dicho, es peligroso darme a mí un micrófono, comentando, compañeros, tienes razón, creo que lo que tú comentas ocurre también en España. Soy nuevo en el sector, te puedo decir que no solo pasa en este sector, pasa en todos, pasa en el de salud. De hecho, vuelvo a hacer guiño a la guía, que insisto, no saco dinero con ella, la acabo de conocer, pero es sorprendente la cantidad de startups, de empresas que estoy viendo aquí, de inteligencia artificial, de chatbots, de miles de tipos de ayudas, y al verlo he tenido la misma sensación que has descrito. La oferta es tremenda, es inmensa, ¿no? Cómo se elige, todos tienen capacidad de llegar, de vender, etcétera. Y es así. Y ya que tengo el último turno, uno de los puntos que creo que es importante promover en los sectores, ya que estamos aquí los que compramos o vendemos estas cosas, es crear eso que se llama el Open Innovation. O sea, hay mucha gente con grandísimas ideas, pero que necesita una de las grandes empresas o una empresa en la que poder desarrollar, tener ejemplos, tener casos para hacer buena tecnología. Y en todos los sectores percibo que quien está produciendo, que no es startup, apenas innova porque está lo que está, que es a producir, que es a facturar, y quien está innovando, que no tiene de momento riesgo de facturación, que está con financiación y tal, no consigue llegar, ¿no? Y entonces,
Unos los vemos como proveedores tradicionales y los otros nos ven como gigantes a los que no llegar. Conseguir romper esa membrana y hacer que las universidades, las empresas y la gente que tiene impulso emprendedor podamos juntarnos para ayudarnos mutuamente sería algo muy bueno de hacer. Yo espero poder hacerlo en la empresa en la que acabo de aterrizar, que tiene el Legalitas Lab, y me gustaría potenciarlo para poder crear este tipo de Open Innovation que tú mencionas y ayudar, ¿no?, a crear toda esta tecnología, pero ya crearla dentro de un caso de uso concreto que pueda ser replicable. Gracias. Muchísimas gracias. Yo como cierre sí me gustaría apuntar que, a mi juicio, estamos en una nueva fase. No estamos en más de lo mismo, sino en una nueva fase. ¿Y por qué? Porque a nivel de derecho en la Unión Europea tenemos, por una parte, la regulación de los datos abiertos. Tenemos la Data Act, tenemos la Data Governance Act, tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, tenemos el Reglamento de Ciberresiliencia y tenemos la versión 2.0 de la Directiva NIS, que imponen obligaciones al software y, por otra parte, también abren la disponibilidad de datos. Y en España tenemos ya en las Cortes el proyecto de ley de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia, que uno de sus principios estructurales es precisamente la orientación al dato, para que todos los documentos, todos los procesos estén metadatados. Con lo cual, se nos abren unas perspectivas y unas expectativas que deberemos seguir examinando en próximas sesiones. Concluyo agradeciendo a este magnífico panel por su tiempo, por compartir las experiencias y por la brillantez de su exposición. Y me gustaría cerrar esta intervención con una frase de Marcus Hartung, que es uno de los referentes mundiales de la LegalTech. Yo confío y además estimo que acertadamente lo que él nos dice, de que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos que utilicemos herramientas LegalTech sí vamos a reemplazar en el mercado a aquellos que no las utilicen. Muchísimas gracias por su atención y cerramos el acto. Buenos días.